Señores, bienvenidos a Santos y Herejes. Aquí estoy con mi hermano Rafa de nuevo. Viejo que teníamos cuánto tiempo sin estar juntos. Tú me tienes botado desde que Tenemos, empecé a hacer coro con la gente de Sin Filtro. Ya no tenemos, quería tenemos tiempo sentarte conmigo. que no grabamos. Pero no, es que se han presentado varias cosas entre estudios y otras cosas. Se han complicado los días, pero aquí estamos, señores, de vuelta. Y yo diría que más que de vuelta, contentos porque estamos celebrando formalmente Dos 2 años. años, viejo, que Dos ya años. empezamos este proyecto. ¿Cómo han sido, Rafa, para ti estos dos últimos años? Sobre todo el último año, donde Es- experimentamos, yo creo que de los mejores episodios que hemos tenido, donde pudimos hablar eh, con muchos eruditos, con personas de interés, ¿verdad? Con temas que nos Ujú. interesaban. Y aparte también que, gracias a Dios, hemos crecido bastante en la cuenta. Creo que ha sido un año, creo que retador en muchos aspectos, porque tanto tú como yo volvimos a la universidad, tú con coding y yo con estudios bíblicos, entonces poder sacar tiempo de empaparnos a leer bien los temas para después exponerlos o incluso, por ejemplo, si íbamos a tener una entrevista con algún erudito, también no venir con la cabeza vacía, saber del tema que vamos a hablar con él. Eh, Créeme, la gente piensa que esto es simplemente leer un libro y darle para allá. Esto, no, o sea, No, hay de que, que, que prendimos la cámara y nos sentamos a hablar. no, 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 o sea, hay que dar mucha página para la izquierda, hay que dar horas de estudio, o sea, pelear con la data, sacar conclusiones, exponer aún la data con la que no estamos desacuerdo, en acuerdo, y luego hacer los programas. O sea, ha sido retador porque a eso tú le Ha sumas, por sido ejemplo, muy, que ahora soy, por ejemplo, líder en encuentro y que también estoy estudiando. Ha sido bastante retador, pero reconfortante también el ver la reacción de la gente. Cada reunión de book club es como se siente como aún con todo el estrés y la dificultad, vale la pena escuchar los testimonios de la gente, compartiendo sus experiencias con los libros, como dijimos, interactuando con la literatura y la data, sacando sus propias conclusiones. A mí me encanta cuando nos reunimos y hay alguien que no está de mm, acuerdo conmigo en un punto, porque por lo menos cuando me lo dice, me da las razones por qué, no porque su pastor se lo dijo, sino porque o sea, hizo un ejercicio mental y llegó a una conclusión. Entonces sí ha sido un año retador, pero también satisfactorio. no, y que de verdad que yo diría que uno de los highlights de este año fue nosotros haber empezado ese club de lectura. Como tú dices, o sea, ha sido muy, ¿cómo se dice? Como ha sido de mucha recompensa, como uno Ujú. ver, o sea, las Rewarding. personas interactuando y no solamente eso, sino el engagement, porque la realidad, o sea, fue un reto, yo diría que muy pesado, o sea, estamos hablando de que fueron 24 libros Ujú. en un año, o sea, no eran libros tan sencillos, eran temas que había que estudiar a fondo. Y, o sea, la respuesta de la gente, como el mismo grupo desde un principio se quedó así pegado, ¿verdad? Con la idea de completar lo mismo, de discutir, cuando estuvimos viendo, ¿verdad? Los primeros escritos de la iglesia, como las personas, ¿verdad? Llegaban a sus conclusiones y veían estos temas como que chocaban tal vez con realidades que se le presentan hoy en día, o sea, fue para mí increíble. O sea que un saludo ahí a todos los que han participado del Club de Lectura. Ustedes saben quiénes son los fieles que han estado desde el principio. Entonces, de verdad que mucho aprecio de nuestra parte para ustedes por haberse mantenido. Rafa, Lorena, te tenemos en el corazón. mira, ahí está, y ahí estamos con un grupito que de verdad, señores, les amamos. Y aún Rafa, a los que se apuntaron al principio y por X o Y razón en el transcurso del año tuvieron que abandonar o dejando salir del eso, barco. perdieron la salvación para mí. Eso Gracias no por son parte del reino. intentarlo. Gracias por No, pero intentarlo. es que realmente era un reto fuerte. Sí. Pero ahí lo importante, como decimos, o sea, es que de acuerdo a las capacidades y al tiempo, siempre nos mantengamos como en esa lectura.
Rafa, vamos a ver un recuento de lo que han sido, y voy a ir tirando algunos como episodio, a ver si tú te recuerdas. Ajá. Nosotros arrancamos el año con el episodio de las profecías. Mm, Arrancamos el 2024 con el de la profecía, donde hablamos de esta idea de que siempre, todos los años culminan o empiezan, ¿verdad? Con, ya sea con algún tipo de profecía de lo que Dios va a hacer en este año, donde se tienen las típicas como proclamas, ah, donde Dios le habla algo a cada iglesia, al parecer, o sea, Dios no se mueve en un solo un sentir. solo sentir. eh, y también va ligado mucho con el tema del ayuno, como que toda iglesia arranca de nuevo con el ayuno Los 21 a días de principio ayuno. de año. Qué te trae a mente? ¿Esas profecías tú sientes que se han cumplido? Esas que se empezaron en el 2024 que hablaban. Yo casi me meto en un lío en mi iglesia local por hacer ese bendito episodio. De la De la proclama. profecía, sí, de las proclamas proféticas y demás. Bueno, yo hablar de mi contexto, ¿verdad? De lo que conozco. Yo sigo con mi postura de que yo no tengo forma de medir y de comprobar eh, si esa profecía es correcta o no. O sea, no hay manera de yo aplicar Primera de Corintios 14 a eso, de que uno profetice y que los demás puedan juzgar. Porque está tan, o sea, como dijimos, está tan en el aire, está tan ambiguo que no hay especificidad. Entonces sigo con la postura de que esto parece lo que tú dijiste, el año nuevo chino, que el año del dragón, el año de la Que serpiente, el ahí año de la va. cucaracha. Y con esto vuelvo y digo, yo sé que hay gente que hace este tipo de cosas con buen corazón y la mejor de las intenciones, creo. Pero yo creo que una práctica que debemos dejar atrás. Yo creo que yo escuché esto de la gente de Remnant Radio recientemente y me encantó. Tú sabes que en Estados Unidos tienen el logo, no quiero Ujú. meterme en política, pero Make America Great Again, como vamos a hacer Sí, ya. Estados Unidos grande. Sí, ya ganó el señor. Entonces él decía, make prophecy local again. Hagamos a la profecía De la iglesia local. de la iglesia local, no o sea, de profecías de denominaciones Del mundo entero, cósmicas. así. Sí. Sí, y sí, yo entiendo lo mismo. Ahora, con el tema del ayuno, lo que te puedo decir es que se va a acabar este año, va a comenzar el 25 y todas las iglesias igual lo van a hacer. Y volvemos y decimos, no hay nada malo, no hay nada absolutamente malo en el ayunar. Es una disciplina de la fe que la iglesia tiene años practicando, incluso en mi clase de formación espiritual en la universidad. Fue una de las clases, el ayuno como parte de nuestra formación espiritual. Pero tenemos que decir que los 21 días de ayuno de Daniel, de donde viene la idea, en realidad es que Daniel no estaba haciendo un ayuno, se estaba absteniendo de comida sacrificada a ídolos que lo iba a obligar a romper la ley. Con eso no estamos diciendo que no es una mala idea tomar los primeros 21 días del año y dedicárselos al Señor en una búsqueda constante a través del ayuno. Si en su iglesia van a hacer un ayuno de 21 días, participe. No Dele para escuche allá. mal, no escuche, o sea, no escuche lo que no estamos diciendo. Pero esas son mis opiniones. Las profecías de Otro, cada año tenemos que dejarlas atrás y el ayuno tenemos que practicarlo. otro de los episodios que a mí personalmente me encantó de este año, ya moviéndonos para lo que fue febrero, fue el episodio con Guiados Podcast Ah, sí. de abuso espiritual. O sea, es Moy increíble. y Chris, lo llevo en el alma. Sí, una pareja que me encanta, de verdad, deberían de volver con el podcast, pero nada. Eh, Algo que me encantó de eso es como un episodio, ah, como es un tema constante, o sea, porque todavía al día de hoy hay personas que siguen preguntando, siguen como anhelando, ¿verdad? Que se hable más de este tema. Para Ujú. mí fue de mucho impacto porque, o sea, primero con el testimonio ahí de Cristi, de cómo tal vez ese sentimiento de abuso espiritual
te afecta no solamente en lo emocional, sino en tu crecimiento en lo que es dentro de la iglesia. O sea, como te, en muchas formas te puede incluso alejar de los caminos del Señor, el mal, digamos, comportamiento de un líder. Ujú, Entonces, para mí fue de mucho impacto ese episodio, o sea, como escuchar esos testimonios, que es algo que yo creo que en general afecta mucho a la iglesia. O sea, es un tema que todavía se tiene que seguir hablando, se tiene que seguir trayendo a la luz estas prácticas que por desconocimiento, porque yo alego, ¿verdad?, que en su mayoría las personas que participan de este tipo de comportamiento es por desconocimiento y más que desconocimiento, yo diría de que son patrones aprendidos. O sea, ellos aprendieron que esta es la forma correcta de liderar, que esta es la forma ujú, correcta de hacer las cosas, pero ya con el conocimiento que tenemos, ¿verdad? Las eh, interpretaciones de la Biblia correcta que tenemos, nos damos cuenta de que realmente ah, estas malas interpretaciones lo que desembocan es en este abuso espiritual, donde entendemos, ¿verdad?, que hay una figura tal vez dentro de la iglesia que es intocable, ujú. que no se puede criticar a alguien o a algo, a algún comportamiento de un líder, alguna enseñanza de un líder por el hecho de que no se puede tocar al ungido. Entonces es interesante, a mí me encantó mucho este episodio porque trajo como a la luz muchas de estas conversaciones que a veces no se quieren tener. Sí, y también yo creo que hay muchas historias que se quedan enterradas Mm, porque la gente tiene miedo de que salgan a la luz y exponerse. Las víctimas de abuso tienden a, o sea de cualquier tipo de abuso, ¿verdad? Tienden a enterrar sus historias porque no quieren revivir esas malas experiencias. Pero yo creo que, y si algo nos ha enseñado el último cuatrimestre del 2023 y todo lo que este 2024 nos ha dado, es que la iglesia está enferma. Em, mm, de verdad. Yo escuché al pastor de Open decir algo los otros días, que era que estamos viviendo un avivamiento. Lo que pasa es que no es el avivamiento que estábamos esperando. Dios está, Dios está limpiando casa. Y con esto no estoy diciendo que la persona con quien Cristi tuvo la interacción es un hereje o lo que, o alguien no digno del llamado, lo que sea. No, no estoy haciendo ese juicio de valor, pero sí o sea, viendo desde esta perspectiva, lo que está pasando en la iglesia general, desde el bautista reformado, la iglesia ujú, anglicana, los bautistas del sur, la iglesia carismática no denominacional, la cantidad de abuso espiritual en todos sus ámbitos que han empezado a salir a la luz. Yo creo que Dios ama las ovejas y detesta el pastor que abusa de ellas. Y eso es lo que Dios ha estado exponiendo este año en la iglesia. Y yo sí, creo qué que más. interesante, Ujú, no, qué interesante que tú tocas eso porque fueron de los temas más tocados este año. O sea, sí, cuando empezamos a hablar de la caída de IHOP, por ejemplo, que yo creo que fue un golpe nefasto para la iglesia carismática, para la iglesia no denominacional, con la figura de Mike Bickle, por ejemplo. Pero no ujú, solamente eso, o sea, hemos visto durante el año cómo personas que se tenían en grandes pedestales, en gran estima dentro del mundo cristiano, han salido a la luz con temas, o sea, complejos. horribles. O sea, Mike Bickle, tenemos a Gateway, tenemos Robert Morris. Steve Lawson. O sea, que para muchos, que es como un sabor agridulce, yo diría, porque es lamentable el hecho, pero al mismo tiempo no te puedo decir que me trajo regocijo, pero sí fue como un balde de agua fría para el mundo reformado, y para este mundo, ¿verdad?, bautista, donde siempre señalan al mundo carismático como: "Hey, el problema son ustedes", como no, el problema está en todo lado. Sí, El tema aquí es limpiarnos y como tú dices, o sea, me gustó como tú dijiste de que estamos viviendo un avivamiento, pero tal vez no el que esperábamos. Se ha hablado mucho,
sobre todo si tú eres de una línea más carismática, se ha hablado mucho como de este gran avivamiento que viene, como que este es un tiempo de gran avivamiento. Ah, pero resulta que, como bien tú dices, tal vez no es el avivamiento que estábamos esperando, no es que están llegando millones de personas a los pies de Cristo, sino que el avivamiento está viniendo porque Cristo está limpiando su iglesia. Sí, yo creo que usualmente en el pasado, ¿verdad? Por lo menos las referencias que tenemos de avivamiento, pensando en Jonathan Edwards, en John Wesley, en el avivamiento de Pensacola, Ujú. más reciente a nuestro tiempo, lo de Toronto y lo de, por ejemplo, lo que pasó en Asbury, creo que fue el año pasado. Siempre lo vimos como Dios derramando su espíritu de una forma inusual y que se veía reflejado en la tangible presencia de Dios, en los dones expresados y almas viniendo al Señor. Ahora, Dios se está moviendo de una manera inusual para nosotros, pero si leemos las escrituras y leemos a los profetas, yo creo que estamos viviendo un avivamiento a la antigua, un Jeremías llamando a los líderes de Israel a arrepentirse, a un Isaías, a un Ezequiel. Es un avivamiento de sanidad del alma y de ojos abiertos. Jesús ha entrado al templo y está volteando las mesas y pasteando las sillas. Mm. Ese es el tipo de avivamiento que estamos teniendo, porque yo creo que estamos experimentando la ira y el amor de Dios al mismo tiempo. La ira de Dios en juicio a el modelo de iglesia que hemos estado construyendo por los últimos 24 años y su amor, porque todo lo que no está cimentado, bien cimentado en él está destinado a caer. Y él vino a patear el edificio que hemos construido. Es su ira, pero es su amor también revelado al mismo tiempo. Y todo, yo creo que todo esto tiene que, a todo, incluso me incluyo ahora porque ahora soy líder de la iglesia, cómo estamos liderando y cómo estamos tratando al pueblo de Dios. ¿Qué modelos hemos aprendido y qué modelos estamos aplicando de liderazgo? Verdaderamente estamos cuidando bien a las personas que Dios ha puesto a nuestro cargo. ¿De verdad nosotros somos lugares seguros para ellos o son peones para nuestra plataforma y nuestro nombre Y para nuestro beneficio. y nuestro No, y beneficio? la realidad es esa, o sea, de entender de que, o sea, al final de cuentas, él viene por una iglesia pura, una iglesia limpia, una iglesia sin mancha, y yo entiendo que es ese proceso necesario, porque como bien tú dices, yo creo que nos hemos centrado más en el modelo, ¿verdad?, de crecimiento humano, que en el modelo bíblico, de entender de que la iglesia, ¿verdad?, es el cuerpo de Cristo y es su novia, y él viene por su novia, o sea, qué pereza que uno trate de esa forma a la novia de Cristo, ¿verdad? Esperaríamos que esa sea la respuesta, de que él termine en cierta forma, pues limpiando su casa. Rafa, de este año completo, ¿cuál tú dirías que Ujú. fue tu episodio favorito? De este año completo, mi episodio favorito, tengo varios en la cabeza. Por ejemplo, el que hice con el doctor Adolfo Reutemann, que es Ujú. quien era el director. Recientemente se retiró, unos meses después de la entrevista, de ser el curador de los ríos del Mar Muerto en el Museo de Jerusalén. También tengo la que tuve con el doctor Pablo Aldignac, hablando de Génesis 1 al 11, de cómo interpretarlo, cuál es el género literario correcto, qué es, si es mitología, si es historia. Y debo decir también que el que tuvimos, por el que yo tuve, con el doctor Dominic Hernández hace unas semanas, Ujú. también me encantó. Esos son mis tres highlights de este año. Y debo decir que ahora pensándolo bien, debo darle el primer lugar al doctor Reutemann, porque fue la conversación que más me retó y más me hizo pensar y repensar muchas cosas que había abrazado en el pasado. El tipo es una máquina de estudios bíblicos. Y cabe decir también que ese fue el episodio más escuchado Ah, de Santos y Herejes este año. O sea, tanto
Yo creo que tanto en Spotify como por YouTube. O sea, ha sido un episodio que más de 10 veces, o sea, comparado con los otros episodios del año. O sea que es un episodio muy interesante. Les invitamos ahí a escucharlo porque, como dice Rafa, es retador porque no es una persona con una cosmovisión cristiana, es una cosmovisión judía. Entonces, y yo diría que judía tocando un poco en lo secular a Judío veces. liberal, judío liberal. Sí, es como un judío liberal, entonces realmente es retador tener una conversación con una persona que no solamente, como bien dice Rafa, curaba estos rollos, es la persona al cuidado, o era, ¿verdad? Ujú. Hasta, Se retiró. hasta su retiro, eh, pero que participaba de, me imagino, de todas estas traducciones de estos documentos, todas estas investigaciones. Entonces, realmente es un episodio como bien pesadito, que ahí hay que ir con mucha, con mente abierta, un café, y más que todo, o sea, con el entendimiento de que no todos tenemos la misma cosmovisión con muchas cosas y creo que es importante exponernos a este tipo de pensamiento porque nos reta en la misma cosmovisión que nosotros tenemos. ¿Cómo podemos fortalecer más nuestro punto de vista y al mismo tiempo ver, oye, realmente nunca lo había visto desde este lado? Déjame investigar ahí un poquito más sobre el tema. Y mira, él dijo cosas que para el evangélico tradicional son como alarmantes, que yo salí diciendo yo estoy de acuerdo con él. Sí, que casi te cancelan, casi te botamos del programa por ese Sí. tipo de comentarios. Y mira, yo creo que perdón, el segundo, en mi opinión, se me olvidó mencionarlo, fue la entrevista que tuve con el doctor Samuel Pagán, el presidente Mm, del presidente fue de la muy bueno ese traducción episodio. NBA, de verdad. El Loco, y qué doctor Pagán, personaje más agradable. sí, de verdad que sí. El tipo es un amor de gente. Lo amé y amé la interacción que tuvimos con él. Es un académico de primera categoría, o sea, de lo mejor de Latinoamérica y Boricua. Y, ¿sabes? Se graduó, Pentecostal, es pentecostal. Y, pente, pente. pente. Y no solo eso, su PhD, él se graduó, su máster fue en Princeton y su PhD fue en Columbia, en la universidad que está en Nueva York. O sea, Jewish Theological Seminary es la escuela de divinidades de Columbia University. El tipo es una eminencia en estudios bíblicos. Y lo accesible que fue, o sea, lo lleno de gracia que, cómo él abordaba los temas. El tipo es un profesor que ama enseñar, de verdad que sí. Y espero tenerlo el año que viene de nuevo en alguno de nuestros programas. Excelente. Yo personalmente a mí me encantaron, yo no puedo, o sea, todas las entrevistas que tuvimos este año para mí fueron excelentes, sobre todo que yo diría que me encantó que pudimos cumplir con nuestra proclama profética de que íbamos a tener interacciones, ¿verdad? Muchas entrevistas, participación de muchas personas, entonces se cumplió la de nosotros por lo menos. No sé Bueno, las no, otras proclamas de los otros lugares, pero la de nosotros la cumplimos. la nuestra fue Eh, accurate. ¿Sabe la una de nosotros sí fue revelada. La de nosotros y bajo del cielo? ¿Sabe una que me gustó mucho también? Y creo que fue la única que tú tuviste conmigo, que fue la del principio de este año, que fue con el doctor Jesús Zamora, Con Zamora. el historiador de la iglesia. Me encantó comenzar el año con esa entrevista. No Y sé sobre tú. todo que ahí discutimos, a mí me encantó, o sea, como toda esta idea del pensamiento de la iglesia del principio, ¿verdad? Y me gustó como que conectó porque estábamos hablando del tema ya. Era un tema que Ujú. veníamos hablando, lo habíamos discutido un poco el año anterior cuando hablamos, ¿verdad? De todo el tema de los ángeles, de los demonios, del pensamiento, ¿verdad? De la iglesia, cómo ellos veían estas cosas y me encantó como él soltó ahí parte de esta cosmovisión de cómo los primeros cristianos creían en estas entidades, cómo poseían a estas estatuas, estos dioses de madera, de cómo ellos participaban de los sacrificios. Entonces me gustó mucho como que pudimos tal vez darle como conexión con una persona que ha dedicado su vida, ¿verdad?, a esta área de estudio, con estas cosas que nosotros ya veníamos hablando del pensamiento de la iglesia del principio y que
pudimos ahí hablar un poquito de su participación con la Biblia patrística. Ujú, sí, sí. Él fue uno de los eruditos invitados a trabajar en ese trabajo académico, valga la redundancia, y de verdad que se notó la calidad de, de su trabajo. Y me encantó, o sea, que él está muy al tanto con la discusión, con la literatura y la discusión académica sobre el tema del mundo espiritual de los primeros cristianos, por lo menos en el mundo de habla hispana. Y me encantó que yo dije, cónchale, tuvo que venir él y decirlo, porque no me van a hacer Y caso a mí, decirlo. de que o sea, los primeros cristianos, por lo menos una parte de ellos, sí entretenía la idea de que cristianos podían necesitar exorcismos. Ujú. Y, y que está bien atestado en muchos documentos de la iglesia primitiva. Pero, o sea, pero también, o sea, mirar el mundo grecorromano, ver que definitivamente no eran cesacionistas los primeros cristianos. Veían el mundo espiritual muy activo y vivo en su día a día Y y, muy tangible. y muy tangible y se cuidaban mucho de participar de cosas que pudieran tener algún índole pagano. Por ejemplo, eso de las estatuillas, lo que nosotros llamamos ídolos. Uno ve, por ejemplo, también el no ir al teatro, el teatro romano, por el tipo Ujú. vamos a decir, De ritos actividad. y actividad que pasaban ahí, no participar de las orgías, porque usualmente le vemos la connotación sexual, ¿verdad? De que es un pecado sexual, pero toda reunión tenía detrás, sea de cualquier índole, un dios patrón al cual se dedicaba la reunión. Entonces, sí, también fue otra de esas entrevistas que me encantó, que pudimos exponer al público a lo que la academia se está discutiendo sobre este tipo de temas, el mundo espiritual de la iglesia primitiva. Yo creo que en general fue un año muy bueno en cuanto a lo que pudimos lograr. Y entonces aquí vamos a entrar ya a lo que se viene para el siguiente año. Aparte de que, ¿verdad? Tenemos que ir pensando cuál va a ser la proclama. Eh, bueno, queda decir, no creo que este año toquemos el tema de la Navidad nuevamente. No, ya creo que tenemos mucho material aquí en el podcast. Ahí ven el arbolito atrás, o sea que ya saben nuestro punto de vista. Em, Habrán dos ahí o tres cosas sobre el tema, pero quizá no un habrán, episodio pero tal vez no un así entera. episodio, pero sí hay que retocar ciertas cosas. Pero hay que ir pensando ya lo que será el año que viene, cuáles son las metas que nos tenemos trazados. O sea, aparte de que tenemos en planes, ¿verdad? Que este tipo de conversaciones con eruditos continúen y con personas, ¿verdad? De alto calibre, para que no nos escuchen a nosotros dos y digan quiénes son estos dos hablando, sino personas, ¿verdad? Que tienen algún tipo de background en temas específicos, podamos exponerlos a este tipo de pensamiento. Creo que también cabe decir que vamos a continuar eh, con, nuestro, con nuestro amado club de lectura. O sea que ya yo diría que todo el que quiera participar, ya ustedes probaron, le prometemos este año nos venimos más suaves. Son 12 eh, libros en esta ocasión, uno por son mes. solamente 12 libros, uno por mes, para ir un poquito más acorde con las dificultades de la vida, porque incluso para mí, para Rafa, ya se nos complicó al final, pero vamos a introducir esto. Por ahí todavía tenemos ahí que definir, pero vamos a introducir ya, o sea, que vayan preparándose también lo que sería nuestro grupo de Patreon para el siguiente año, donde tenemos planeado ahí varias cositas de temas de grupos de WhatsApp, discusiones, libros, recomendaciones, estudios. Vamos a poder ir presentando tal vez cualquier proyecto, por ejemplo, de investigación que Rafa tenga, que yo tenga. Ahí lo veremos y lo iremos discutiendo. Eso todavía lo tenemos en formación, no está definido, entonces no le vamos a cobrar por ahora, pero, pero por ahí vienen muchas cosas y Vienen también realmente, más entrevistas con más ujú, eruditos. Ya hemos hecho buena relación con nuestros amigos de Fundiendo con la Biblia. Alex, el año que viene te toca venir, así que ya prepárate. Y también va a volver posiblemente.
Todavía en conversaciones aún el doctor Pablo Aldiñá, que está emocionado de venir y hablarnos sobre los profetas en el Antiguo Testamento. Veremos si con la apretada agenda del doctor Reutemann él podrá volver, lo mismo con el doctor Pagán, así como otros académicos de habla hispana enfocados en Nuevo Testamento, historia de la Iglesia y teología. Oren también para que se nos abran más puertas y más personas digan que sí. Y si se nos acaban los eruditos en español, tendremos que optar por entrevistar eruditos en inglés. No se preocupen, le pondremos subtítulos. Y, y nada, señores, eso así, eso fue, yo diría que no tuvimos mejor forma eh, de que pasar este año 2024, ahora con mucha expectativa para lo que será el 2025. Y no sé, nada, señores, eso ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos, por estar aquí con nosotros. Gracias por estar atento y estén ahí atentos a lo que viene. Y vendrán más memes. Y vendrán más memes, señores. Chao. Chao.